nuestra adoración. Tú que eres digno, tú que estás sentado sobre todo, tu nombre que es lo más alto, nombre sobre todo nombre. Hoy declaramos y nos unimos al clamor del cielo que te dice: digno Jesús, digno Jesús, digno Jesús. Tú eres digno, solo uno fue hallado digno, y ese eres tú, Cristo. Tú eres digno, Jesús, tú eres digno. Hoy reconocemos tu autoridad, reconocemos tu dignidad, Jesús. Reconocemos, Señor, tu dominio, tu gobierno. Te reconocemos, Cristo, en este lugar. Mereces el honor, Jesús. Tú mereces para siempre. Eres Jesús, te amamos Jesús, amamos tu presencia en este lugar, amamos quien tú eres. Jesús, queremos conocerte más, queremos conocerte más, Jesús. Queremos ir más profundo, más cerca, más íntimos, Señor. Queremos contemplarte. Queremos ver la hermosura del Rey. Queremos subir al monte para verte. Hoy nos unimos a ese clamor que hizo David, Señor. Una sola cosa pedimos. Una sola cosa buscaremos, Señor, que es estar en tu presencia todos los días, Jesús, con un propósito. Queremos contemplarte. Queremos ver tu belleza, Jesús. Queremos ver tu hermosura. Queremos aprender de tu corazón. Queremos aprender de ti, Jesús. Hoy te reconocemos en medio nuestro. Hoy somos conscientes que tu promesa es verdad. Tú dijiste que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estabas tú, Señor. Y esto no es un concepto ambiguo, no es un concepto idealista, Señor. Es un principio espiritual. Es una verdad, Señor, es una realidad para nosotros. Y hoy sabemos que tú estás en este lugar, Jesús. Aunque no te vemos, sabemos que estás, Señor. Por eso queremos disponer nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar, que tú estás en medio de este lugar, te estás paseando con libertad. Y hoy clamamos, Señor, encuentra en nosotros tierras fértiles, corazones hambrientos por tu palabra, Señor. Que nunca sintamos que ya fue suficiente, que nunca sintamos que ya lo sabemos, Señor, todo, sino que esa hambre espiritual se despierte cada vez más. Que entre más probamos, más queremos conocer. Que entre más nos acercamos, más hambre tenemos, Jesús. Queremos más de ti, Jesús. Hoy te pedimos como un solo cuerpo, queremos más de ti. Todo se trata de ti y por eso queremos más de ti, Jesús. Todo es tuyo. Como cantábamos recién, todo es tuyo, todo te pertenece, la riqueza, la gloria, el dominio, todo es tuyo, Jesús. Llévanos, Señor,
a un lugar más cercano. Atráenos y en pos de ti correremos. Como dice tu palabra, atráenos, Señor. Atrae nuestro corazón con cuerdas de amor. Atráenos y en pos de ti correremos, Jesús. Te amamos, Jesús. Y yo te animo ahí, te tomes 1 o 2 minutos para orar por la persona que tienes al lado. Tal vez la persona que tienes al lado no es de tu misma iglesia, no lo conoces, o sí, pero tómate unos minutos para ser reino, para ser cuerpo de Cristo. Y empieza a clamar por esa persona. Empieza a orar por lo que Dios está haciendo hoy en su corazón, en su mente. Y empieza a orar por el fruto que esto va a traer de aquí a unos años. Cómo a través de esa vida va a salir una familia, unos hijos naturales y espirituales. Cómo va a haber una iglesia transformada. Cómo van a haber discípulos parecidos a Cristo. Y tómate un segundo para clamar e interceder como cuerpo. Vamos a hacer guerra espiritual por la persona que tenemos al lado y empezar a clamar por los propósitos de Dios en medio de esta generación. Como Habacuc oró: aviva tu obra en medio de los años. Y hoy clamamos: Señor, aviva tu obra en esta generación. Como hermanos, como un solo cuerpo clamamos: despierta el espíritu de mi hermano o de mi hermana, despierta su corazón, activa su mente. Hoy oramos por espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Hoy clamamos: Señor, abre los ojos de su entendimiento para que pueda ver cosas que no ha visto, para que pueda escuchar cosas que no ha escuchado, para que cosas que no han subido al corazón del hombre, tú esta mañana seas derramando en su mente, en su corazón, en su cuerpo, Señor. Hazlo una vez más, Jesús. Hazlo una vez más en este lugar. Haz lo que solo tú puedes hacer, Jesús. Estamos expectantes de ver lo que tú eres capaz de hacer, Jesús. Estamos expectantes de experimentar lo que tú puedes hacer en medio nuestro, Jesús. Por eso oramos: hazlo, Jesús, hazlo una vez más. Muévete con poder, Espíritu Santo, esta mañana. Muévete aquí, en este lugar. Ven y hazlo una vez más, Jesús. Oh, Jesús, te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú ya lo estás haciendo. Gracias porque tú eres real, Jesús. Nosotros no creemos en fábulas, no creemos en cuentos, Señor. Tú eres real y lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos experimentar en este lugar, Jesús. Tú eres tan real. Tú eres tan real, Jesús, y pronto te veremos cara a cara. Anhelamos ese día, Jesús, en que nuestros ojos te verán. Queremos verte, Jesús. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede tomar ahí su lugar un ratito, pero no se desconecte de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Qué privilegio tenemos, ¿no? De que el Rey soberano, el creador de toda la creación, decida estar aquí ante nosotros. Y realmente espero que no perdamos el privilegio, no perdamos la perspectiva del privilegio que tenemos.
Es un privilegio que podamos sentir y vivir la presencia de Dios como estos momentos, que son tan especiales, tan profundos, así que nos animamos a que siempre vengamos a su presencia con una actitud de reverencia, de honra, entendiendo el privilegio que tenemos de lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Bueno, estamos empezando nuevo semestre en Basileia. Hoy les tocó doble porción mía, así que paciencia. Em, Estamos empezando un nuevo semestre como Basileia y creo profundamente que Dios nos va a meter en una conversación, no nos va a meter, nos metió ya en una conversación eh, que está sucediendo en el trono, una conversación que vamos a de alguna manera pedirle gracia al Señor para acercarnos a lo largo de estos selás. Selá es una palabra que en la Biblia se utiliza para llamar al pueblo de Dios a una pausa, a parar. Generalmente se usa en los salmos, cuando se declaran principios impresionantes y uno queda como abrumado de lo que se acaba de decir. El salmista pone Selah, ese Selah es para, un segundo, detente, no sigas leyendo, no sigas estudiando, no, esto para y adora, para y respira, para y contempla, para y medita lo que Dios está soltando. Y de alguna manera, por eso hemos llamado estos tiempos Selah, porque de alguna manera, en algún sentido, queremos que dentro de toda nuestra jornada de cada sábado, este es un momento que como cuerpo de Cristo, vea, lo que acabamos de vivir es una locura. Aquí hay, en los que estamos y en los que están conectados online, hay más de 30 iglesias representadas. Eso es para darle gloria a Dios. Y eso es una locura, o sea, cada sábado se están reuniendo personas de 30 iglesias locales diferentes para clamar por un solo hombre. Y ese es el privilegio que tenemos cada sábado. Y por eso es tan clave tener un Selah. No solo lo digo como lo llamamos nosotros, sino realmente parar espiritualmente y mire un segundo alrededor suyo. Hágalo. Mire, probablemente hay muchas caras que usted no tiene la menor idea de quién es. ¿Sabe algo? Con esa persona va a pasar la eternidad. Por esa persona que usted no sabe ni el nombre, Cristo también murió y esa persona está haciendo una obra en el ministerio que usted desconoce. Pero cuando se trata de Cristo, todos nos unimos. Aquí cada uno puede venir de un contexto muy diferente. Se lo aseguro que cada una de las iglesias que está aquí es muy distinta y no pretendemos con Basileia que ustedes vuelvan todas las iglesias iguales porque perderíamos la gracia del cuerpo de Cristo. Pero lo que pretendemos es darle herramientas para que en la gracia que Dios le dio a su iglesia usted lo multiplique, usted lo lleve, lo profundice mucho más. Pero no sé si a usted le parece hermoso ver que probablemente aquí hay muchas denominaciones, muchas culturas cristianas, muchas historias diferentes. Por supuesto que no conozco la historia de cada uno de ustedes, en qué momento cambió su vida por completo, pero ¿no le parece impresionante que hay un común denominador en todos nosotros? Y es que en algún momento un hombre se encontró con nosotros. Y esto es un poquito lo que siento que Dios nos está introduciendo este semestre y es lo que nos queda este año a conversar. ¿Sabe de qué vamos a conversar? De ese hombre. Queremos entrar en la discusión de quién es ese hombre. Porque algo tiene que aquí nos tiene. ¿Sí o no? Algo tiene ese hombre que realmente aquí nos tiene. Y queremos de alguna manera entrar en esta conversación. No es el tema de hoy, pero como todos saben ya estamos apuntando a nuestro Congreso Reino.
Tendremos Congreso Reino enero del próximo año, enero del 2025, 23, 24 y 25 de enero. Y personalmente estoy convencido que Dios no nos llamó a hacer eventos. No sé si a usted, a mí no. Dios a mí no me llamó a organizar eventos, sino a entrenar al cuerpo de Cristo. Ese es mi llamado. Mi llamado, como Andrés Bernal, mi llamado es entrenar el cuerpo de Cristo. Y algo que entiendo es que los eventos pueden ser catalizadores de procesos de Dios, pero no nos movemos por eventos. Por eso esta conversación, y quiero llenarlos de expectativa, porque todo lo que vamos a hablar este semestre va a culminar con Reino. O sea, para ustedes no es una opción estar en Reino. Si ustedes tienen que ser parte de este congreso, y ni les digo quiénes vienen, es una locura lo que Dios está haciendo. Suba sus expectativas porque seguro van a pasar. Dentro de unas semanas ya les vamos a estar contando quiénes van a venir. Pero no sé si ya vio en las redes sociales, pero hay un lema que Dios nos entregó para este reino y es el hombre más humilde. De eso se va a tratar Reino. Vamos a hablar de ese hombre. Vamos a hablar del hombre más humilde. Y hay un texto, hoy no voy a predicar de eso, pero hay un texto sobre el cual se basa todo lo que vamos a tratar en Reino, que es Daniel 4:17. Si lo quiere, búsquenlo, después léalo. Trata 3 temas principales que vamos a hablar en Reino: el reino de Dios, el placer del Padre y la humildad del Hijo. Y vamos a estar profundizando en esto. Así que lo que pretendemos hacer este semestre en los CELAS es, vamos a empezar a vivir el proceso. ¿Por qué? Porque no vivimos de eventos. No es solamente el congreso, sí, no, es cómo vamos a entrar desde hoy en la conversación de quién es Cristo, de cómo es Cristo, para seguir potenciando todo. Y obviamente es espectacular los eventos y catalizan los procesos y por eso los hacemos. No porque estamos llamados a hacer eventos, sino porque entendemos lo que Dios hace en un evento. Entendemos lo impresionante que es juntar 700 personas, 800 personas en un lugar, gente de otros países viajando para vivir un momento de encuentro en su presencia y todos seguir en la conversación de una sola persona. Eso es una locura. Pero desde ya vamos a entrar en esa conversación. ¿Se anima? Le he puesto como título a este mensaje de hoy: la plenitud de Cristo. Hoy no voy a tratar en plenitud este tema, claramente. Es algo muy extenso, muy amplio, pero hoy creo que es como cuando uno va a un restaurante y uno pide una entrada, que son ricas, están buenas, pero no es el plato principal, ni tampoco el postre, sino es el comienzo, el inicio de esto. Hoy este mensaje que les voy a compartir es la entrada. Hoy vamos a poner algunos versículos como base, vamos a entrar en esta conversación, vamos a hacernos preguntas que no vamos a responder, vamos a analizar qué nos dice la palabra de Dios, qué indicios nos da, qué llamados nos da para entrar en esta conversación de Cristo. Y el primer punto que yo quiero tocar es el tema de la plenitud de Cristo. Saquen sus Biblias, vamos a ir a varios textos en este tiempo. Así que esté ahí ágil con su Biblia y con qué anotar para que podamos ir a donde Dios nos quiere llevar. Colosenses 1, libro de Colosenses, se puede abrir ahí su Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar la conversación aquí. Colosenses es una carta hermosa, impresionante, súper profunda, muy cristocéntrica. Creo que me atrevería a decir que probablemente es la carta donde Pablo más desglosa a Cristo. En todas obviamente habla de Cristo, pero algo hay en Colosenses que el tema de la cristología, de quién es Cristo, es central en la carta a los Colosenses. Y el capítulo 1, versículo 16 al 20, dice, no sé si eso lo tenemos acá. Vamos a irlo leyendo juntos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Vamos a leer más versículos. Leámoslo todo y luego nos devolvemos y vamos analizando frase por frase. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es, ¿qué dice? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la... Ok, aquí empieza a entrar un poquito el tema de lo que vamos a tratar hoy. La plenitud de Cristo. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de cruz, perdón, de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En estos 5 versículos que acabamos de leer, 16, 17, 18, 19 y 20, Pablo resumió todo. Es impresionante, o sea, todo. Habló desde la creación hasta el regreso de Cristo. Es más, habló desde antes de la creación, de toda la historia. Habló de la cruz de Cristo, la primera venida. Habló de la iglesia, habló de la segunda venida y de la consumación de todas las cosas. Todo está resumido en estos 5 versículos. Vamos a ir paso por paso. Versículo 16. Lo primero que Pablo... Ahora, quiero que entiendan que una de las frases centrales de todo este texto, de alguna manera este texto es un mini quiasmo. El quiasmo es una figura literaria hebrea que no pone el mensaje importante o el centro, no el mensaje importante, sino el centro del mensaje ni al comienzo ni al final, sino en el medio. ¿Ok? Entonces el quiasmo funciona en que te explica algo, te suelta la bomba y te sigue explicando. Y vamos a ver que aquí hay un paralelo. El versículo 16 habla de la creación de todas las cosas de los cielos y la tierra. Y el versículo 20 va a decir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Hay un paralelo aquí. Y si seguimos construyendo este paralelo, el centro de todo lo que dice está en el versículo 19, que es porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Lo que Pablo quiere que entendamos en estos 5 versículos es que en Cristo está toda la plenitud. Y esto es algo que en nuestra cabeza no entra. Por eso Pablo tiene que ir desde el comienzo hasta el final. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las... Aquí Pablo está hablando, se va al comienzo, a la creación, Génesis 1. Juan también entendió esto, ¿se acuerdan en Juan capítulo 1? ¿No? El verbo era con Dios y en él fueron todas las cosas creadas y el verbo se hizo carne, etcétera, etcétera. Apocalipsis 1 también va a hablar de esto, él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, Pablo se está yendo a ese momento de la creación y está diciendo, a través de Jesús todas las cosas fueron hechas. Todo lo que existe se creó a través del Hijo. Esto es impresionante, o sea, el Padre decidió crear todas las cosas a través de su Hijo. Todo fue creado a través de Cristo. Y es muy interesante esta aclaración que Pablo hace, tanto las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Proverbios 8 va a hablar de Cristo como la sabiduría. Y va a decir, la sabiduría estaba con Dios desde el comienzo y Él fue como el arquitecto que diseñó la creación. Es hermoso la figura, léanlo después en casa, Proverbios 8. Y va a ver que esa sabiduría de la que habla Salomón en Proverbios 8 es Jesús. Va a decir, la sabiduría que es Cristo estaba con Dios. El Hijo estaba con Dios. Y fueron creadas, y Él era el arquitecto. Todas las cosas fueron creadas a través de Cristo. Las que están en los cielos y en la tierra. Esto necesitamos un poquito de contexto, porque de hecho ahorita vamos a ir a un texto que está en Colosenses 2, que nos va a hacer entender por qué Pablo hace este énfasis. Y además, él mismo va a decir,
Se lo repito. Lo que en el versículo 20 dice, se lo repito, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y es porque la iglesia de Colosas, los colosenses, estaban en una lucha filosófica. Ellos estaban peleando contra una cultura que les quería enseñar a pensar de una forma no bíblica, ¿sí? Ellos estaban bajo el imperio o bajo el dominio del imperio romano en esa época cuando Pablo lo escribió. Y el imperio romano trae toda la filosofía del imperio griego, ¿sí? Que se conoce bíblicamente como el helenismo. ¿Ok? La mentalidad de los griegos en la época. Y hay una particularidad, hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema del helenismo y de lo que esto afectó y de hecho cómo afectó la historia de la iglesia, porque este fue un tema grave en la historia de la iglesia en los primeros siglos, con los que los padres de la iglesia y los padres apostólicos tuvieron que luchar muchos años por las consecuencias de esta forma de pensar. Y creo que usted entiende que bíblicamente hay un peso muy grande en cómo pensamos. Pablo lo pone a un punto en Romanos 12 donde dice, si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a conocer la voluntad de Dios. Es a ese nivel la importancia de cómo pensamos y la estructura de pensamiento es tan relevante que la voluntad de Dios está en juego en tu vida. No, Dios va a cumplir su voluntad, pero en tu vida, que tú la entiendas, la comprendas y la vivas, depende de cómo piensas. Por eso Satanás está tan empecinado, no solo en el primer siglo, sino hoy en formatear nuestra cabeza. ¿Por qué cree que todo lo que, por ejemplo, tantos ingenieros están matándose la cabeza en Estados Unidos, en el Silicon Valley, para crear algoritmos que sean adictivos de tal manera en que nunca dejes de scrollear? Perdónalos, tal vez una generación que no andan tanto en las redes sociales, pero los otros me entendieron. Hoy en día hay gente dedicada a captar tu atención. Gente que está dedicada con algoritmos matemáticos, que está usando la ciencia para estudiar tu cerebro y ganar tu atención y que no la sueltes. ¿Sabes por qué? Porque quien tiene tu atención te enseña a pensar. Tú vas a pensar de acuerdo a toda la información que entra en tu cabeza. Si tú contemplas constantemente a Cristo, vas a pensar como Cristo. Pero si lo único que contemplas es Instagram, vas a pensar como Instagram. Como Instagram quiere que tú pienses. Claro, entonces después en Instagram estás viendo constantemente, por ejemplo, carros lujosos. Sí, te gusta ese tema. Y claro, y te enseñó a pensar, entonces sales por la calle y vives solo para pensar en eso. Y entonces tu corazón empieza a seguir tu mente. Y entonces ves un carro lujoso y empiezas a pensar, ¿por qué no lo tengo yo? ¿Cómo hago para tenerlo? ¿Qué debo hacer? Y empiezas a cambiar toda tu vida. ¿Ves? Toda tu vida va a ser direccionada por la forma en la que pienses. ¿Se entiende el punto que estoy dejando, no? Ok, entonces, ¿cuál era el sistema de pensamiento contra el que Pablo estaba luchando en la iglesia de Colosas? El helenismo. Y quiero hablarte de un punto particular que es por el cual Pablo va a hacer esta mención y es el helenismo se fundamenta en un pensamiento dualista. Ok, perdón los términos raros, pero a mí no me gusta ser muy técnico para confundir o parecer inteligente, sino me gusta explicárselos para que usted entienda y ya nadie más venga y le coma cuento porque usa términos raros. Ok, el dualismo quiere decir pensamiento de dos cosas, dúo, doble, dos. Dualismo es que los griegos tenían este pensamiento. Los que vieron filosofía en el colegio, en algún momento lo escucharon, vieron, de ahí viene Aristóteles, Platón y todo esto. Ellos son los padres de este pensamiento y es que el mundo está dividido en dos cosas, las cosas materiales y las cosas inmateriales, ¿sí? Y desde la filosofía griega ellos dicen, todo lo material o todo lo terrenal es malo, todo, y todo lo inmaterial es bueno. Entonces son como dos esferas divididas y el objetivo de nosotros que estamos en lo material es en algún momento salir de lo material para entrar en lo inmaterial, que es bueno. Pero en lo material no hay nada bueno. Ese es más o menos el pensamiento. Entonces, claro, ellos dividen y el concepto que ellos tenían del cielo, de lo espiritual, era algo etéreo,
era algo no tangible, era algo inmaterial, por eso lo llaman inmaterial, era algo distante a nosotros y completamente inaccesible para cualquier cosa o persona que esté en lo material. ¿Por qué? Porque todo lo material es malo, entonces nada malo puede tener contacto con lo perfecto. Eso es lo que pensaban los griegos, por eso Cristo fue un escándalo para la mente de los romanos. No solo para los judíos, sino para los romanos. Cristo fue un escándalo. ¿Por qué? Porque era alguien material perfecto. Y ellos decían, no puede ser, porque todo lo material es malo. Por eso Él no puede ser Dios. Puede ser un profeta, puede ser esto, pero no es un Dios. Porque no es posible. Hay una desasociación de lo inmaterial y lo material que no puede convivir. Y es impresionante, o sea, ahora tiene mucho más peso lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está diciendo, no, señores, el cielo y la tierra fueron creados por Cristo. No están divididos. Y vamos a leer más adelante, no, Pablo va a decir, el Padre quiere reunir todas las cosas en Él. Lo material y como dicen los griegos, lo inmaterial, lo va a reunir todo en Él, porque Él va a redimir todo. Entonces, está diciendo, porque Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en el cielo, que son perfectas, como las que están en la tierra. También fue creado todo lo tangible y material por Dios. Ahora, es muy interesante que Pablo vaya a cambiarles la manera de pensar en la siguiente frase. Pablo no va a decir tanto lo material como lo inmaterial, sino nos va a decir cómo realmente funcionan las cosas. Él va a decir tanto lo visible como lo invisible. Es muy diferente creer que el cielo es inmaterial, es muy diferente a creer que el cielo es invisible. Es muy distinto. Porque cuando yo creo que el cielo es inmaterial, creo que no existe o es algo espiritual. Ahora, cuando yo creo que es invisible, es que yo con mis ojos naturales hoy no lo puedo ver, pero el cielo es un lugar real. Es más, déjame decirte, el cielo es un lugar físico. La Biblia se encarga de escribirnos los materiales que hay en el cielo, las cosas que ellos ven, las cosas que pasan. Hay personas reales de carne y hueso. Jesús está en el cielo, en un lugar físico real, y ese lugar físico real en algún momento va a bajar y se va a hacer uno con la tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, como acabamos de ver en Colosenses 1, es reunir todas las cosas en Cristo. Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, lo visible y lo invisible. Ya sean, y aquí va a hablar Pablo, de tronos o dominios, poderes o autoridades, habla de todo lo que tiene autoridad. Esto es el concepto del reino. ¿Ven cómo entender, cómo veníamos de la clase anterior? Entender el concepto de reino es clave, está en toda la Biblia. Y aquí Pablo va a decir, todos los reinos terrenales y espirituales, todos son de Él. Y Él va a reunir todas las cosas en Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, todo lo que vemos y lo que no vemos es para Cristo. ¿Amén? Uy, no lo sentí tan convencidos. Todo lo que vemos y lo que no vemos es para Cristo. Amén. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Pausa ahí. Esta frase también tiene importancia por el contexto histórico y el momento que estaban viviendo. En el momento que Pablo estaba viviendo, o sea, cuando ya Cristo ascendió al cielo, en el primer siglo empezó a salir una pregunta que todos trataron de responder y es, ¿quién era Cristo? ¿Quién era? ¿Cómo hacemos para mentalmente poder explicar lo que acabamos de vivir? Ese era el problema de la iglesia en el primer siglo. ¿Cómo explicamos a Cristo? O sea, ¿era Dios o era hombre? ¿Era un hombre que se convirtió en Dios? ¿O era un Dios que poseyó a un hombre? ¿Me hago entender? Todas esas eran las preguntas del primer siglo. Y aquí Pablo las responde. No, Él existía antes que todo. Había una corriente que era una herejía en el primer siglo que decía que Cristo no es eterno. Reconocían que Cristo era Dios, que era el Hijo de Dios,
pero decían que por cuanto es hijo en algún momento fue creado. Eso era una de las corrientes cuando, para los que en algún momento quieran estudiar el tercer año en Basileia, el tercer año tendremos una materia que se llama Historia de la Iglesia. Y cuando tú estudias la historia de la Iglesia vamos a estudiar varias herejías que se han levantado desde la época de Pablo y los apóstoles hasta el día de hoy, y cómo ya están resueltas las preguntas que hoy creemos que no hay respuesta. Y este era uno de los temas. Decían, Cristo no puede ser. Si Él es hijo, entonces Él fue creado. Es Dios, pero no es eterno. Y aquí Pablo está diciendo, no. Él es antes que todo. Él es tan eterno como el Padre, pero es el Hijo. Él es eterno, Él es antes de todo. Y sigue diciendo el versículo 17. En Él todas las cosas permanecen. O sea, si Cristo, te lo digo de esta manera para que lo entendamos. Si Cristo desaparece, nosotros también. Hebreos 1 dice que Él sostiene todo lo creado con el poder de su palabra. ¿Se acuerda de ese texto? Todas las cosas son sustentadas por Él, por el poder de su palabra. O sea, sin Cristo, la creación está en llamas. Porque todo es sustentado por su persona. Por eso es que su muerte la tierra tembló. Porque la tierra era sostenida por ese que murió. Dice que hubo un terremoto, no porque sí, es porque la tierra misma estaba diciendo, ¡ay! Él nos sostenía. Y murió. Todo lo que existe es sustentado por Él. Aquí viene una de mis partes favoritas y el semestre pasado hablamos mucho de esto, pero versículo 18 dice, no sé si podemos ir poniendo los versículos y si quieren dejamos los versículos así mientras voy hablando de las frases, los tenemos presentes. Versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es. Déjame decirte algo, es imposible conocer a Cristo fuera de la iglesia. Hoy hay una corriente, hoy este tema, estoy hablando dentro de la iglesia cristiana, este tema de la cristología está tomando mucha preeminencia, ¿sí? Lo cual es buenísimo, es espectacular, es lo mejor que podemos hacer como iglesia y es poner a Cristo en el centro. Pero hay una corriente que está hoy, te lo digo hoy, esto es actual, o sea, predicadores de hoy que probablemente tú escuchas y esto es, por eso es importante que discernamos bien todo lo que escuchamos. Gente hoy se está levantando en nombre de poner a Cristo en el lugar correcto, pero desmeritan todo lo que rodea a Cristo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Dicen, lo único importante es Cristo. La iglesia no es el centro. Su segunda venida no es el centro, Israel no es el centro, es Cristo. Yo probablemente te digo eso y sin decirte lo anterior tú me dices amén. Pero es importante que discernamos algo y es que Cristo no quiere ser conocido lejos de su historia. Y no puede ser conocido lejos de su historia. Porque Cristo no es una lista de atributos, es una persona que se relaciona. Y Cristo decidió darse a conocer a través de la historia de su trato con su pueblo, tanto Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento. Y Israel en el Nuevo Testamento también, todo lo que vemos dentro de su plan. Por ende, es imposible conocer a Cristo sin la iglesia, sin Israel, sin los últimos tiempos, sin su primer venida, la crucifixión, muerte y resurrección. Tenemos que comer el cordero completo. Me gusta lo que dice Marcos Brunet, no podemos conocer la plenitud de Cristo, perdón, no podemos vivir a Cristo en plenitud si no conocemos la plenitud de Cristo. No podremos llegar al conocimiento pleno del Hijo del Hombre lejos de lo que Él diseñó y de lo que Él planeó. No se puede, no se puede. Y es interesante que dentro de toda esta cristología que Pablo está desarrollando, él dice, la iglesia es clave. ¿Quieres conocer la cabeza? Tienes que conocer el cuerpo. ¿Sí? Es como yo te quiero conocer, te quito la cabeza y deme solo la cabeza, pero no el cuerpo. Te maté. ¿Se entiende? Muchos cristianos hacen eso con Jesús. No sé ustedes cuántos han escuchado. Yo todo bien con Dios, pero con la iglesia no. Están haciendo eso, están decapitando a Jesús.
O sea, lo hago en modo de chiste, pero es así. Quiere la cabeza y no el cuerpo. No se puede. No, es que la iglesia me hirió. No, es que estoy ofendido con la iglesia. No, no, pues arréglate. Si tú quieres estar con Cristo, arréglate. Porque es su cuerpo. Amén. Él es el principio. Venimos hablando de esto, el alfa, el omega. Él es el principio. El primogénito de los muertos. Está la doctrina de la resurrección. Es el primero en vencer las consecuencias del pecado. Es fuertísimo. El pecado, la muerte, vino como consecuencia del pecado. Apenas Adán y Eva pecan, Dios le dice a Adán y Eva, por cuanto pecaste, morirás. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, Él es el primero en revertir la ecuación. Él fue el primero que al morir resucitó y es el primogénito de la muerte. Es el primero que tiene victoria sobre las consecuencias del pecado. Una figura hermosa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que Él tenga en todo la primacía, la superioridad. Él sea todo en todos. Amén. Porque agradó al Padre. Esto es muy interesante. En Reino van a entender mucho esto porque ya tengo un poco toda la prédica que voy a dar en Reino y voy a hablar de este tema. Pero es muy interesante esto. Al Padre le da placer el Hijo. Y este es un texto que nos lo afirma. Al Padre le dio placer que todo dependa de su Hijo. Wow. Al Padre le agradó que toda la plenitud de todo esté en Jesús. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cuándo va a suceder esto? Versículo 20. ¿Cuándo va a reconciliar todas las cosas en el mismo Jesús? ¿Cuándo? Les pregunto. En la segunda venida de Cristo. Pedro va a decir en Hechos 3:21, es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta la restauración de todas las cosas, hasta que Él reconcilie todas las cosas en Él mismo. No es algo que pasó en la cruz, es algo que pasará cuando Él vuelva. Él va a reunir y reconciliar absolutamente todo, no solo a nosotros como individuos, sino a toda la creación la va a reconciliar consigo mismo y eso sucederá en su segunda venida. Habiendo hecho la paz, ¿cómo va a reconciliar al final? Primero trayendo paz. ¿Cómo hizo la paz primero? Con la cruz. Por eso la cruz es la garantía de lo que Él va a hacer. No es el final, es ese quiebre espiritual que necesitábamos para que haya paz en nuestra relación y en el futuro podamos ser reconciliados en plenitud con Él. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito y vuelve a decir, ya sean las que están en la tierra o las que están, Él va a reconciliar todo en Él mismo. Cristo es un misterio. Pablo va a hablar de esto en otras cartas, va a decir, Cristo es un misterio. O sea, esto que estamos hablando, la plenitud de Cristo, todo lo que Él hace, su encarnación, su vida, su ministerio, la creación desde el comienzo, su segunda venida, todo lo que implica Cristo, Pablo va a decir, todo esto es un misterio. O sea, cuando hablamos de misterio no quiere decir que es imposible de entender, sino que requiere de profundidad. Requiere que nos lo tomemos en serio y que vayamos profundo a conocer esto. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 al 10. Seguimos leyendo la misma carta y de alguna manera Pablo aquí está complementando lo que acaba de decir. Y vea con todo lo que yo le expliqué del helenismo, del dualismo, vea lo directo que es Pablo, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. ¿Ven cómo él habla de ser esclavos por el concepto de nuestra mente? Miren que nadie los haga cautivos por medios de su, ¿qué? Él está luchando en contra de la filosofía griega y él está diciendo, hey, ustedes tienen que estar alertas. Tienes que estar vivos porque ustedes ya fueron libres por Cristo y su cruz. Pero el mundo los puede hacer esclavos en su mente. ¿A través de qué? De su forma de pensar, de su filosofía. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Es interesante que él hable de estas maneras de pensar erróneas como cosas sutiles. No nos damos cuenta fácilmente
necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de discernimiento para darnos cuenta de estas cosas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vean que está hablando de esto, conforme, o sea, les van a enseñar filosofía conforme a cómo funciona el mundo, cómo fue creado, los principios elementales del mundo. Esas filosofías que vienen de hombres no son de Cristo, está diciendo. Siguiente versículo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¡Wow! Esta expresión, anótala, estúdiala después. La plenitud de la deidad está en Cristo. Cristo es toda la plenitud de lo que es Dios. Por eso, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, no sé si se acuerdan de esta conversación, si no estoy mal, creo que está en Juan 14, con Felipe, y Jesús les dice, no, conocerán al Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Y Jesús qué le dice? Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque en Él está la plenitud de la deidad. Hay una canción que hemos cantado mucho últimamente y personalmente creo que tiene unas frases impresionantes, que es esta de Cristo de Alessandro Vilas Boas. Y hay un puente que él dice, Cristo es todo lo que Dios puede darnos. No sé si tú has parado un segundo y meditar lo que significa esa frase. No hay nada más que Dios te pueda dar que a Cristo. El Dios Todopoderoso solo tiene una cosa para darte: Cristo. ¿Por qué? Porque en Él reside toda la plenitud de la deidad. Él es todo lo que necesitamos. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos a Él, aunque tengamos todo el mundo, no tenemos nada. Aunque ganen, como dijo Jesús, ¿no? Aunque ganen, ¿de qué les sirve ganar el mundo si al final pierden sus almas? ¿De qué te sirve conquistar ciudades, hacerte famoso, tener 1 millón de followers en redes sociales? ¿De qué te sirve si no tienes a Cristo? Cristo es todo lo que necesitamos. Si de alguna manera esta prédica tiene puntos o algo, esto es de las primeras veces como que predico de una forma un poco más desestructurada. Simplemente quiero ir a algunos versículos porque es como la introducción a muchas cosas. Pero te voy a tirar 4 frases que de alguna manera resumen lo que vamos a ver hoy. La primera es esta: Cristo es la plenitud de Dios y de la creación. De eso venimos hablando hasta el momento. Estamos hablando de la plenitud de Cristo, y un primer aspecto con respecto a la plenitud de Cristo es que Cristo es la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, pero también es la plenitud de toda la creación. Esa creación nos involucra a ti y a mí, pero involucra su creación, los árboles, las montañas, los mares, los volcanes, etcétera, etcétera. Toda la creación, Él es su plenitud. Amén. Ahora, ¿de qué manera su plenitud nos afecta? Juan 1, versículos 14 al 18. Dice, texto que conocemos mucho, pero quiero que encuentre la plenitud y cómo nos afecta esta plenitud. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí. Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ve que aquí Juan el Bautista también predicaba, él era antes que todo, él era antes que yo. Ve al versículo 16 y agarre esto, lo que dice el apóstol Juan: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Déjame planteártelo de esta manera: es gracias a su plenitud que hay gracia. Si Cristo no fuera la plenitud de todo, no tendría el poder de darnos gracia. Porque como Él es todo en todo, Él es el único que tiene mérito y es el único que puede decirnos, no lo mereces, pero te lo doy. ¿Por qué? Porque yo soy todo.
Y si yo te lo doy, yo te lo doy. Yo soy todo. Toda autoridad, todo poder, todo es mío. Así que lo que yo te concedo, tengo el poder para dártelo. ¿Por qué? Porque soy la plenitud de todo. Y me interesa mucho este concepto de gracia sobre gracia. Me gusta pensar que como hijos de Dios tenemos la capacidad de experimentar, por así decirlo, dos niveles de gracia. Si quieres anotar la segunda frase, las siguientes son muy cortas, la más larga era la primera, pero la segunda frase es que en su plenitud hay gracia sobre nosotros. Si Cristo no fuera la plenitud, estaríamos en el horno. No habría gracia para nosotros, porque Él no tendría la forma de darnos esa gracia. Pero por cuanto Él es plenitud, Él puede darnos lo que Él quiera. Él es la plenitud de todo. Entonces, segundo, primero, Él es la plenitud de Dios y de la creación. Segundo, por causa de su plenitud tenemos gracia. Gracias a que Él es la plenitud, hay gracia sobre nosotros. Y quiero hablarte un poquito de esto de gracia sobre gracia. Hay un primer nivel de gracia que todos los hijos de Dios experimentamos y es el hecho de que ninguno de nosotros merece algo de parte de Cristo. Hay una sola cosa que todos nosotros merecemos y es la muerte. Si tú tienes créditos para dártelas de algo, es que tienes créditos para morir. Y morir no solo físicamente, sino espiritualmente. Tienes todos los créditos necesarios para irte al infierno. Y es justo, porque no viviste una vida perfecta, ninguno de nosotros lo ha hecho. Ahora, el primer nivel de gracia lo experimentamos cuando ante esa realidad Cristo dice, yo no te voy a dar lo que mereces, sino lo que yo quiero. Yo tomo tu lugar, yo sufro tus consecuencias y te saco, como dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces, el primer nivel de gracia tiene que ver con una gracia posicional, tiene que ver con cómo la gracia, la plenitud de Cristo nos posiciona en un lugar. ¿Ok? Ese es el primer nivel de gracia. Ese primer nivel de gracia es el que te dice, tú eres un pecador, tú no mereces nada, yo te amo, te escojo, te redimo y te siento conmigo en los lugares celestiales. Amén. Entonces, cuando tú ya creíste en Jesús y experimentaste de su palabra y de su evangelio, la palabra es muy clara en que tú ya eres una nueva criatura. Tú ahora estás sentado con Cristo. Tú ahora tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Y vean, pasemos un segundo a Efesios 1, 18 al 23. Ya experimentaste el primer nivel de gracia, pero miren cómo Pablo va a orar para que experimentes la gracia sobre gracia, para que vayas un poquito más profundo de lo que simplemente es estar posicionado donde Dios pagó para que estés posicionado. Efesios 1, versículos 18 al 23 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, que lo primero que está orando Pablo es, yo quiero que ustedes entiendan la primer gracia que recibieron. Yo quiero que tú entiendas la herencia que tienes. ¿La mereces? No, es gracia. Pero oro para que puedas ver y entender lo que ya recibiste. Para que entiendas esa gracia que ya fue derramada sobre tu vida. Versículo 19. Y la extraordinaria, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y todo lo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la... Impresionante. Y vea esto, versículo 23. La cual es su cuerpo. ¿Qué dice la siguiente frase?
¿Qué? ¿Usted entiende lo que acaba de decir Pablo o no? Yo no. ¿De quién está hablando? ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Y qué también es la iglesia? ¿Cómo? ¿Cristo no era la plenitud de todo? ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La iglesia. ¿Qué? ¿En qué momento nosotros que no merecíamos nada nos convertimos en la plenitud de aquel que nos dio todo? ¿En qué momento pasó esto? O sea, yo le soy muy honesto, en serio, en mi mente no lo entiendo, pero lo creo, en fe. No lo entiendo, o sea, ¿cómo es posible que él antes de todo, o sea, acabamos de leer Colosenses 1, que es un relato teológico impresionante, él es todo, él es la plenitud de Dios, pero es tan humilde que él decidió que su plenitud fuera su novia. ¡Wow! ¿Qué lugar de honor nos dio? Por eso Pablo dice, es necesario que yo ore por ustedes. El versículo anterior no lo leí, pero tiene mucho sentido. 1:17, muchos conocen. Oro por espíritu de revelación y sabiduría, porque esto no lo vas a entender por tu propia cuenta. Pablo dice, es necesario que yo ore por ustedes para que Dios derrame un espíritu de revelación y sabiduría para que entiendas que tú eres la plenitud de Cristo. ¿Lo entiendo? No, honestamente no lo entiendo, pero me emociona. Me hace sentir privilegiado. Me hace entender esa gracia impresionante que Dios derramó sobre mi vida. Gracia sobre gracia. Y de alguna manera, esa gracia sobre gracia tiene que ver con lo que Pablo habla en 1 Corintios 15. Él va a decir, todo lo que soy es por su gracia, primer nivel de gracia, por la cual yo me esfuerzo más que todos. Y sigue siendo su gracia, segundo nivel de gracia. ¿Qué voy con estos niveles de gracia? El primer nivel de gracia que como hijos de Dios podemos experimentar es aquella que nos posiciona en Cristo, que nos convierte en la plenitud de Cristo. Eso es pura gracia. Y el segundo nivel de gracia es lo que Pablo oró antes de esto, y es que ustedes estando en ese lugar entiendan que el poder que recibieron los hace ser transformados a la imagen de aquel que ha de manifestarse. El segundo nivel de gracia es cómo ya posicionados en el lugar de honor podemos esforzarnos para ser transformados a su imagen y no deja de ser su gracia. Gracia sobre gracia. No solo me posiciona, sino que me transforma. Gracia sobre gracia es gracia para entrar y gracia para cambiar. Gracia para estar en lugares celestiales, pero también gracia para con esa autoridad cambiar todo lo que hay en mi vida. Por ende, ya va a decirte, no hay excusa con el pecado. Como hijo de Dios te lo digo. No hay excusa con tus hábitos. No hay excusa con tus disciplinas. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de vivir gracia sobre gracia. Ya has experimentado el primer nivel de gracia, estás posicionado, como Pablo dice, todo lo que soy es por su gracia. Pero cuando ya estás posicionado y lo entiendes, te esfuerzas más que todos. No es tu esfuerzo, es la gracia que ya recibiste. Te esfuerzas más que todo y cuando te esfuerzas, ves el fruto de tu esfuerzo y la única conclusión a la que puedes llegar es, esto sigue siendo gracia. Gracia sobre gracia. Y por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes, yo oro para que entiendan cuál es el poder que reside en ustedes. Ese poder obró ya en Cristo. Obró en Cristo resucitándole entre los muertos y ahora obran ustedes porque ustedes son la plenitud de Cristo. ¡Wow! Tercer punto, la gracia nos convierte en la plenitud de Cristo. Cristo es la plenitud de todo. En su plenitud hallamos gracia. Su gracia nos convierte en su plenitud. Es un círculo que no tiene lógica para la mente humana, pero en Cristo funciona. Cristo lo diseñó así y así lo pensó. Último versículo. No sé si Liz puede pasar un segundo a tocar el piano.
Volvamos a Colos. ¿Cómo? El tercero es la gracia nos convierte en la plenitud de Cristo. Recopilemos un poquito, sé que he tirado mucho, pero le dije, hoy generar muchas preguntas y no dar tantas respuestas. Pero número uno, Cristo es la plenitud de Dios y de la creación. Número dos, de esa plenitud nosotros recibimos gracia. Y en este proceso, número tres, esa gracia nos convierte en su plenitud. ¿Cómo? No lo sé. Pero es bíblico. Su gracia nos convierte en su plenitud. Colosenses 3, volvamos a Colosenses, capítulo 3. Vamos al último punto. Versículos 1 al 4, vamos a leer. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, primer nivel de gracia, si ustedes ya están posicionados en el lugar de Cristo, si han recibido la gracia que fluye de su plenitud, ¿cuál es el llamado que Pablo hace? Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes, versículo 3, han muerto y su vida está escondida en... Wow. Que vamos a entrar en el último punto y espero que puedas verte en esto. ¿Qué viene diciendo hasta el momento aquí? Está diciendo, vea, Cristo es pleno, capítulo 1 y 2. Él es la deidad de todo y Él derramó gracia sobre tu vida. Dice, y si tú has experimentado esa gracia, o sea, si tú resucitaste de los muertos con Cristo, quiero que sepas que tú estás llamado a vivir por las cosas de arriba, no por las cosas de la tierra. Por ende, mira, observa, pon tus ojos en el cielo. ¿Cómo? Esto es tema para otro día, pero ¿cómo vamos a poner los ojos en algo que no conocemos? Tal vez algunos aquí podrían, pero ¿a cuántos de aquí les podría decir, háblame 20 minutos del cielo sin parar? No es el lugar donde los cristianos van. ¿Y qué? No sé por qué no he ido. La Biblia hay tanto en la Biblia para estudiar qué hay en el cielo. Claro, Pablo les está diciendo, pongan los ojos en lo que ustedes ya estudiaron. Es que ni siquiera hemos estudiado eso. Bueno, hay tarea. Empieza a buscar todos los versículos en la Biblia que hablen del cielo y estúdielos y profundícelos. Todos los capítulos, recomendaciones, lea Isaías 6, Apocalipsis 4, Ezequiel 1, Apocalipsis 4 y 5, Ezequiel 1. Son, yo creo que las visiones más completas. Daniel 7. Y podría seguir nombrando capítulos y capítulos, pero ahí una tarea para la primera semana. Léalos y estudie qué hay en el cielo. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer la tarea que Pablo le dio. ¿Cuál es la tarea? Ponga sus ojos en las cosas del cielo. ¿Por qué debemos poner nuestros ojos en las cosas del cielo? Pablo dice, porque en el cielo hay alguien que tiene tu vida. En el cielo hay alguien, y me encanta este concepto, que escondió tu vida allá. ¿Por qué escondió? Porque quiere que la encuentres. ¿Cuál es la única manera de encontrarla? Conociendo a aquel que la escondió. Pablo dice, pon tus ojos allá, porque allá hay un hombre que escondió tu vida. Versículo 4 es mi favorito. Cuando Cristo, ¿quién es nuestra vida? Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, ¿de qué está hablando? El regreso de Cristo. Cuando Él se manifieste, cuando Cristo sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
Cuarto punto. Esperamos nuestra plenitud cuando Cristo se manifieste. Déjame decirte que hoy no eres lo que eres. Hoy no sé, Mateo, Juan, Claudia, no sé cómo te llamas, pon tu nombre. Hoy el Andrés no es Andrés. No es el Andrés que ha de ser. No es el Andrés que va a ser en plenitud. Y me encanta yo lo llamo como el proceso de la plenitud. Cristo es la plenitud de Dios y de la creación. De su plenitud recibimos gracia. Esa gracia nos convierte en su plenitud, pero en su manifestación nosotros seremos plenos. Punto 4. Cuando le veamos cara a cara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice: todavía, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto se manifestará cuando le veamos cara a cara. Nuestra plenitud está escondida en Cristo. Vea, he hablado con tantos creyentes que tienen una crisis. ¿Sabe cuál es la crisis? No me siento pleno. No estoy juzgando a nadie. Es más, seguramente que hay muchos de ellos. Yo me he sentido así muchos años. Muchos años yo he luchado con el Señor, no estoy pleno. No me llena mi trabajo, no me llena mi estudio, no me llena mi situación sentimental. No estoy pleno. ¿Sabes por qué experimentamos la falta de plenitud? Por falta de conocimiento de aquel que es nuestra plenitud. Cuando lo conoces a Él, aunque no lo has conocido en perfección, eres pleno. Dígalo, dice por ahí. Él es nuestra plenitud. ¿Quieres vivir pleno? No es con una cuenta bancaria llena. Lamento decírtelo. Porque si estás vacío y tienes la cuenta bancaria llena, vas a seguir igual de vacío. ¿Quieres vivir una vida plena? No es casado. El matrimonio no te hace pleno. No es con hijos. Los hijos no te hacen pleno. ¿Quieres vivir la vida plena? Solo está en Cristo. Y lo más hermoso de todo es cuando encuentras tu plenitud en Él y tienes el honor de compartir con alguien más que también está pleno. Entonces, casarte se vuelve lo más glorioso. ¿Por qué? Porque somos dos plenos experimentando la plenitud de Cristo. Wow. Tener un hijo es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la plenitud de Cristo en la autoridad que nos dio de crear vida. Ser parte de la iglesia es el mayor honor de tu vida. ¿Por qué? Porque hay 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000 personas plenas en Cristo, viviendo por un solo hombre. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud de todo. La plenitud de Cristo. ¿Cuánto necesitamos a ese hombre? ¿Cuánto necesitamos conocerlo? ¿Cuánto necesitamos acercarnos a Él? Amén. Si pueden cerrar sus ojos ahí un segundo. Vamos a cerrar orando, solamente orando por esta realidad. Puedes cerrar ahí tus ojos unos minutos más y clamar por conocer la plenitud de Cristo, por responder a este llamado que Dios está haciendo a través de Pablo a nuestras vidas
de poner nuestros ojos en las cosas del cielo y encontrar nuestra vida escondida en Él. Digamos, yo te animo ahí que empieces a clamar para que Cristo sea revelado ahora en este momento a tu vida y la plenitud que hay en Él sobre ti. Jesús, queremos conocer la plenitud que hay en ti. Queremos ver y contemplar la plenitud de Cristo. Si puedes ahí por un minuto cantarle esto y decirle: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si puedes hacer esta declaración de fe con tus manos alzadas, dile: si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Que se escuche tu voz diciéndole: si te tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Díselo una vez más: si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Jesús, esta es una verdad que queremos abrazar. Que tú seas nuestra plenitud, Señor. Que sea más que una canción, que sea más que un simple coro, que sea la verdad de nuestro corazón que nos sostiene cada día, Jesús. Tú eres nuestra plenitud. Tú eres nuestra plenitud, Jesús. Y esto es real. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, no necesitamos nada más, Jesús. Tú lo eres todo, Cristo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús, y enséñanos a vivir en tu plenitud. Enséñanos a vivir en tu plenitud, Cristo. Te amamos y en tu nombre oramos.